en los journals especializados son por allá de la década del 80 y del 90, ni siquiera del 90, del 80 en Malasia. ¿Por qué? Porque ese modelo de protección ya no existe, en el que se le da protección al 100% y se trae una parte cero arancel, y entonces le permite a uno trabajar y buscar cuál es la protección efectiva. Pero lo que nosotros encontramos en la industria automotriz colombiana es que primero la participación de los insumos nacionales fue disminuyendo en el tiempo en vez de aumentarse. Pero no porque se hubiera encadenado, pues, sino sobre un modelo de protección. Modelo de encadenamiento, modelo de protección. Pasamos de una normatividad que exigía que el 40% de los insumos en la industria automotriz fueran regionales, a una normatividad que lo bajó a 24% y que llevó hasta el año 2009 a que subiera a 34%. Es decir, que en el 2009 tenemos una integración regional de insumos menor que la del año 94. Es decir, que ese modelo que fue montado para ir incorporando localmente, no encadenados globalmente, mayor insumo, no dio resultado. No dio resultado, y como resultado de eso, lo que se logró fue una mayor protección efectiva. Niveles de protección efectiva como el que vemos acá del 180%. ¿Qué es lo que nos dice la protección efectiva? Que si usted a un carro, por ejemplo, le pone un arancel del 35%, pero usted trae el 80% de los insumos libres de arancel, cuando el carro se vende, ese 35% favorece el precio de la totalidad del carro. Entonces lo que está protegiendo con ese 35% no es el 100% del carro, porque el 80% es importado, sino solo el 20% nacional. Y eso es, en últimas, lo que, a través de una fórmula, le indica cuál es la protección efectiva. Entonces, estamos con protecciones efectivas que en realidad no nos reflejan otra cosa que lo que ya nos mostraba, el Foro Económico Mundial en materia de prevalencia de barreras y en materia de altas tarifas arancelarias. Ese modelo que lo hicimos para el sector automotriz porque era uno de los sectores sensibles, y entonces aprovechamos, pero se podría hacer para otros sectores. Nos mostró que el número de empleados permanentes durante el periodo había disminuido. Es decir, que no es un modelo necesariamente generador de empleo permanente y estable. Hubo sí personal temporal, pero ese crecimiento en el personal temporal no se debió a empleo permanente y mayor productividad, sino a mayor producción de carros. Entonces hicimos cuántos empleados por carro producido, y ahí fue disminuyendo. Y fue disminuyendo no porque la industria se hubiera vuelto más productiva, sino que fue disminuyendo porque cada vez teníamos mayor material importado. El modelo de sustitución de importaciones, que es al que responde este modelo, pretendía mayor insumo nacional, mayor empleo y mayor inversión. Y obviamente ninguno de esos se dio. Entonces calculamos en pesos cuánto era esa protección efectiva, cuánto nos costaba a los consumidores y al Estado colombiano, porque parte lo paga el consumidor en el impuesto y parte lo paga el Estado en las exenciones arancelarias de los insumos, lo que llaman acá el CKD, o internacionalmente, CKD, Completely Knocked Down. Calculamos eso y lo dividimos por el número de empleados y vimos cuánto le cuesta a Colombia cada empleo en el sector automotriz. Empezamos en el año 2002 con un costo por empleado de 89 millones al año. Llegamos a un tope en el año 2007 con un costo para Colombia de 151 millones de pesos por año por empleado. Es decir, que mantener un empleo en ese sector nos cuesta a los colombianos 151 millones de pesos. Más fácil regalarle el sueldo y que se vaya para la casa, que mantener un esquema proteccionista para mantener un modelo que hoy en día en el mundo no existe. Estamos en una nueva dinámica de la economía. Y además, estamos
en una realidad que no hemos terminado de estudiar, la estamos mirando, en tema de la coexistencia de tantos tratados de libre comercio. Cuando coexisten muchos tratados de libre comercio, la literatura americana habla del spaghetti bowl, que es, ¿cuál es la tarifa arancelaria en Colombia? Y dice, no, la tarifa arancelaria en Colombia depende. Dice, ¿depende de qué? ¿De dónde venga el bien? Porque si viene de Brasil, que ya tiene 2 años de desgravación, es del 25. Pero si el carro viene de México, que ya se completó el proceso de desgravación, es 0. Pero si viene de Estados Unidos, que no se ha firmado el tratado, todavía es 35. Entonces, la administración aduanera de esos procesos son muy complicados. Pero nosotros lo que queremos ver, y esto es lo que explica esta gráfica, que no se las voy a, no los voy a someter a esta explicación, es que genera distorsiones en el mercado, porque empiezan a llegar como los tiempos de desgravación son diferentes. El último que entró, empieza la desgravación de 8 años, y el que entró hace 5 años, si era 7 años, ya lleva 5. Eso genera monopolios temporales en el mercado. Es decir, los carros de México entran hoy 0 arancel. Los de Estados Unidos entrarán dentro de 7 años con 0 arancel. 7 para este tipo de... 10 años, 0 arancel. ¿Qué quiere decir eso? Que durante 10 años le damos el monopolio a México. ¿Por qué? Porque ellos llegaron primero. Pero ¿será ese un argumento serio en estructuración de un mercado que porque llegaron primero? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien tiene el monopolio? Que el precio no se transfiere, el menor arancel no se transfiere al consumidor. Y lo que le muestra ese cuadrito allá rayado negro es que parte del precio que se le está dando en la desgravación a los consumidores nunca le llega al consumidor, sino que se queda en el comercializador. Es decir, que las ventajas de los tratados, en este caso lo que muestra esta gráfica es vehículos, pero eso es cierto para todos los productos, solo se verá en la medida en que ese que está desgravado tenga competencia de los otros. Por lo tanto, los criterios de desgravación deben ser diferentes a medida que avance el tiempo. Si ya México desgravó, pues el criterio de desgravación para el siguiente tratado 10 años después no puede ser el mismo, porque genera distorsiones en el mercado muy grandes, que generan monopolios y que no le transfiere al consumidor los beneficios del tratado. Y eso es el peor escenario. Entonces, de golpe los ministerios deben tener criterios diferentes en la determinación de plazos. Hicimos un estudio similar para electrodomésticos y encontramos, por ejemplo, que en la industria blanca existe una industria pujante que uno diría amerita una desgravación más gradual, pero en televisores encontramos que también, al igual que en los vehículos, no se veía. Encontramos oportunidades en turismo, encontramos oportunidades en agropecuarios. Corea es un país que importa entre el 50 y el 60% de la carne que consume. Es un país que ha venido incrementando, sobre esto hicimos otra publicación, hemos hecho una publicación sobre cárnicos y lácteos y una publicación sobre frutas y verduras aquí en la universidad. Y en todos estos encontramos que primero nosotros tenemos en esos productos excedentes exportables que antes le mandábamos a Venezuela y que se perdieron con el rompimiento de las relaciones comerciales y luego con la eliminación de la comunidad del Venezuela en la comunidad andina. Tenemos oferta exportable. Corea tiene una gran demanda, nuestra oferta exportable es apenas una pequeña parte de la demanda coreana. Corea por estos productos paga precios por encima del mercado internacional y tiene aranceles muy altos, lo cual significa que con cualquier ventaja arancelaria que nosotros consigamos, vamos a tener enormes oportunidades para el sector agropecuario, que es el sector normalmente amenazado en todos los TLCs.
Normalmente cuando hacemos el TLC con Europa o con Estados Unidos, el gran amenazado es el sector agropecuario, de manera tal que aquí hay una enorme oportunidad de incrementar exportaciones en el sector agropecuario coreano. La publicación está aquí en la universidad, está disponible para el que la quiera, y están todas las cifras, de tal manera que yo no voy a aburrirlos. Ahora están trayendo de Australia, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda y de México. A uno le dicen mucho, pero Corea está tan lejos que no competimos desde el punto de vista de costos, de transporte. Les voy a contar, es más barato un container de Cartagena a Puerto Coreano que de Cartagena a Bogotá. Es decir, que estamos en términos de costos logísticos más cerca de Corea que de Bogotá, para un productor de la costa o pacífica o caribe colombiana. Es decir que no hemos asimilado la realidad de la disminución internacional de los costos. Y apenas entre el nuevo canal de Panamá, apenas los post-Panamax empiecen, los costos se van a seguir reduciendo de una manera considerable. No los de Bogotá-Cartagena, porque la carretera que iban a hacer se la robaron, pero puede ser que en este nuevo contrato por lo menos hagan una calzada, ¿no? Entonces, necesitamos hacer un esfuerzo muy grande. Nuestro problema no es lejanía con el resto del mundo, sino falta de infraestructura nuestra. Primera gran falla. La segunda, en estos temas, que fue el otro, hicimos una descripción detallada en el trabajo de los protocolos sanitarios y fitosanitarios. Y nuestro gran problema de acceso, si mañana Corea nos da 0 arancel para entrar todos nuestros productos agropecuarios, no podemos exportar nada, porque no cumplimos con los protocolos fitosanitarios. Es decir, que el esfuerzo que hace el ministerio, el doctor Quintero y el doctor Gamboa, que mañana se van a montar en un avión y se van a meter como 40 horas en llegar allá, para conseguir una desgravación, no sirve de nada si aquí no hacemos la tarea de la infraestructura y no hacemos la tarea fitosanitaria en los campos, en el campo de lo que es básicamente productos agropecuarios. Y no hacemos nada si no hacemos en materia de articulación, necesitamos también la infraestructura y necesitamos la investigación y desarrollo. Pero esos son problemas que no podemos taparlos con aranceles altos, que es lo que hemos venido haciendo en el pasado. De hecho, el ministerio calculó que el arancel, que significa la mala infraestructura, es un arancel del 15%. Es decir, que aquí los industriales, si les ponen arancel 0, tienen una protección del 15%, que es lo que vale traer ese container acá. Nosotros no podemos seguir trabajando con la protección para no afrontar los temas que tenemos. Aquí están todas las posibilidades de oferta exportables, cárnicos, lácteos, que negociaron los otros TLCs. Todo eso es una documentación que, como está acá impresa y está colgada en la página de la universidad, yo les invito, si hay interés particular, para no aburrirles. El doctor Lozano creo que tiene algunos impresos que están disponibles. Yo diría que una reflexión final sobre la conveniencia del TLC es la oportunidad de la reconversión industrial de Colombia, no de la protección industrial de Colombia, de la reconversión industrial de Colombia. Porque a diferencia de Chile, Colombia tiene una base industrial mucho más fuerte, que es reconvertir. Entonces ahí tenemos una enorme oportunidad. Hay una posibilidad de inversión que ya la estamos viendo en el sector industrial.